Los Rolling Stones son la definición del rock and roll, y a sus más de 50 años de desenfrenada carrera musical suena el sueño de cualquier banda que hoy en día pise los escenarios. Musicalmente sus aportaciones son incontables. Quizás lo más importante fue añadir a la ecuación de la melodía pop un toque de rhythm and blues. Pero ¿qué sería de su música sin la actitud combativa? Los Stones fueron los primeros en llevar el rock a los límites de todo. La velocidad rítmica, su espíritu rebelde y sobre todo el espectáculo sobre el escenario. Bienvenidos sean a esta nueva miniserie donde contaremos a través de los videos la historia de los Rolling Stones. La biografía de Jagger es bastante común. Nació el 26 de julio de 1943 en Dartford, Kent, Inglaterra. Su nombre completo es Michael Phil Jagger y es hijo de un profesor escolar llamado Basil Fanshawe Jagger y de Evan Ashley Mary Scotts, una inmigrante australiana de descendencia polaca. Mick tiene dos hermanos, siendo él quien desolló en el medio de la música. El señor Basil deseaba fervientemente que Mick estudiara para llegar a ser docente hecho y derecho, profesión venida de herencia desde el abuelo de Mick, David Ernest, pero eso no fue posible, él tenía otros planes para su futuro. Mick recuerda en una de sus tantas declaraciones acerca de su infancia: mi padre daba por asegurado que yo seguiría los pasos de mi abuelo y de él, pero yo no estaba muy seguro de eso. Siempre tuve en la mente el ser cantante. Desde pequeño cantaba en el colegio, en mi recámara frente al espejo y en el coro de la iglesia. Veía que muchos niños cantaban por fuerza a un lado del atrio, ya que sus madres deseaban el cielo para ellos, pero no lo disfrutaban. Para mí el cantar era lo único innegable. Me apasionaba escuchar en la BBC Radio a los cantantes de la época. En ocasiones los imitaba tratando de hacerlo como ellos. No despegaba el oído cuando cantaban Elvis y sobre todo Buddy Holly y Chuck Berry. Dios, qué bien se oían. Yo cantaba por amor y estaba seguro que profesor no sería. Mi destino era ese, el ser cantante de rock y blues. Jagger no detuvo sus estudios, continuó hasta llegar en la London School of Economics. Ahí casi termina su carrera de contador, hasta que los propios amigos del colegio y la fuerte influencia del blues y del rock and roll lo comenzaron a distraer de sus ocupaciones. Salía de la escuela y de inmediato iba a casa de alguno de ellos y escuchaba en la radio Chuck Berry y Elvis, pero lo que más llenaba el corazón de Mick Jagger era oír a los inmortales del blues, los cuales fueron como un abrevadero para las inclinaciones musicales de Mick. Escuchar a Etta James, Muddy Waters, Robert Johnson y Willie Dixon hacían más fuerte su deseo de formar un grupo. Keith Richards nació el 18 de diciembre de 1943 en Dartford, Kent, Inglaterra. Su padre, Bert Richards, laboraba en una tienda y era asalariado de la Segunda Guerra Mundial, esto por haber sufrido heridas en el frente de la batalla. Doris Richards fue su madre, ella provenía de un padre músico, poseía una banda de big band llamada Gus Dupree and His Boys. Precisamente el abuelo Gus fue la principal influencia de Keith. Desde que vi la banda del abuelo tocar sobre el escenario y ver cómo la gente lo disfrutaba, decidí que sería músico, comentó en alguna ocasión. En casa su mamá ponía intensamente el viejo tocadiscos, las vetustas y preciosas producciones de astros del jazz norteamericano, Billie Holiday, Louis Armstrong, Duke Ellington y Ella Fitzgerald. Así poco a poco su oído se fue acostumbrando a escuchar lo más fino de la música que había en América. La casa donde vivía, por decirlo de alguna manera, era musical. Todo el día escuchaba un sinfín de melodías, tal vez por ese motivo su madre le obsequió una guitarra de medio uso. Kate inmediatamente se identificó con ella hasta casi formarla parte de su propio cuerpo. Alguna vez Richards declaró: muchas veces mis padres me encontraban sentado en el pórtico de la casa tratando de aprender, así que ya se imaginarán los horribles sonidos que le sacaba la guitarra. En varias ocasiones recuerdo que estaba según yo tocando a altas horas de la noche cuando mi padre entraba a mi habitación y a gritos me exigía que dejara de hacer ese horrible sonido, que mejor tratara de aprender poco a poco. Al tiempo intenté mejorar, tratando de imitar a mi primer héroe de la guitarra, Scotty Murray. Estudió en la primaria Wentworth, ahí fue compañero de Mick. También vivían en el mismo vecindario, pero tiempo después emigró a otro barrio. Cuando cambió de colegio y se inscribió al Dartford Technical School, pasó la prueba para formar parte del coro de la misma. Lo más gracioso es que no me invitaron para tocar la guitarra, sino gracias a mi preciosa voz, el profesor me seleccionó para ser uno de los 3 sopranos con los que cantaba el coro. Recuerdo una ocasión en la que canté en la abadía de Westminster frente a la reina Isabel. Sin duda alguna,
que ese fue mi debut dentro del negocio de la música. Al final de los 50, Kate fue expulsado del colegio por volverse poco a poco un pequeño pandillero. El director le recomendó a sus padres que lo ingresaran mejor a una escuela de arte, ya que su facilidad para tocar la guitarra y su gran pasión podían rendir más frutos. La decisión tomada no fue muy pensada, así que casi de manera inmediata lo inscribieron en la Sidcup Art College. Era fabuloso, tenía la oportunidad de explayarme con la guitarra, aunque ellos insistían en enseñarme temas clásicos y campiranos. Poco a poco logré aprender blues y rock and roll. Recuerdo que el primer disco que compré en mi vida fue Good Golly Miss Molly. Esto gracias a que en la radio de Luxemburgo escuchaba el rock and roll más enérgico. Ahora me viene a la cabeza que el primer rock and roll que oí fue Heartbreaker Hotel. Un día en 1961, Mick se encontró con Kate Richards en el tranvía que lo llevaría a casa. Traía unos discos de blues consigo. Kate se acercó, lo saludó y comenzaron a platicar acerca de la afinidad musical de los dos. Juntos recorrieron el camino y Mick invitó a Kate a que fuera a ver a la banda en la que cantaba. Al poco tiempo, Richards era ya el guitarrista del grupo. A la edad de 19 años, Mick aún estaba estudiando, pero continuamente junto a Kate frecuentaban un antro llamado Firehouse. Ahí le gustaba subirse al escenario y cantar junto a la banda que se presentara en el instante. Cabe señalar que Jagger no tenía formación musical, todo su conocimiento era empírico. Ya en sus correrías dentro de la música y junto a su inseparable amigo toparon con otro amante del rhythm and blues, Brian Jones, que instantáneamente comulgó con las ideas de Mick y Kate, tanto así que de inmediato se propuso junto a Kate formar una banda. Mick estaba incluido, pero antes deseaba darle a su padre la satisfacción de saber que seguía con sus estudios. La gestación de la banda más grande del rock en el mundo ya había iniciado. Brian Jones, el alma de los Stones. Lewis Brian Hopkins Jones nació el 24 de febrero de 1942 en Cheltenham, Inglaterra. Sus padres fueron Lewis Blount Jones y Luisa Beatrice Jones. Tuvo dos hermanas, Pamela, que murió a los 2 años de edad a causa de leucemia, y Bárbara, nacida 4 años después de él. Sus padres también adhirieron la música a su vida familiar. Su papá, además de ser ingeniero aeronáutico, tocaba el piano y el órgano, además era el director de coro de la iglesia local. Su madre era una estupenda maestra de piano. A diario se encontraba a Brian a chicos estudiando bajo la batuta de su madre. Al cumplir 15 años sus padres le obsequiaron un clarinete. Poco a poco fue aprendiendo a tocarlo, gracias a las enseñanzas de su madre y a los discos de jazz que escuchaba de su padre, sobre todo de Charlie Parker, pero fue 2 años más tarde cuando nuevamente sus padres le dieron otro obsequio musical. Esta vez fue una guitarra. Referente a los estudios, Brian fue muy brillante, siempre sus calificaciones y promedios fueron sorprendentes, pero su punto en contra fue la conducta. Constantemente tuvo problemas y muchas veces estuvo a punto de ser expulsado, pero gracias a sus calificaciones, variablemente fue perdonado. Su rebeldía lo llevó a embarazar a su novia de 14 años, llamada Valerie Corbett. Cuando él se enteró, quiso obligarla a abortar, pero ella y su familia se negaron rotundamente. Al nacer el bebé fue entregado en adopción a una pareja desconocida. Hasta la fecha nadie sabe el paradero de su hijo biológico de Brian. Sabiéndose muy inteligente pero cayendo en una indisciplina total, Brian decidió dejar la escuela y a su familia para de inmediato viajar a Europa, especialmente a Escandinavia. El dinero escaseaba, así que para solventar sus gastos tocaba la guitarra en las calles de distintas ciudades. De vez en cuando paraba en casa de algunos amigos ocasionales y se dejaba guiar por los discos que escuchaba en los viejos tocadiscos. Cada sesión era un viaje musical, de repente vibraba con las notas del clásico para después dejarse abrazar por el blues que ejecutaban verdaderos monstruos como Elmore James y claro está Robert Johnson. Ya de regreso a Londres y con la experiencia adquirida de tocar en las calles y bares de mala muerte, Brian se hizo amigo de verdaderas leyendas del rock y blues como Alexis Corner y el futuro bajista de Cream, Jack Bruce. Con ellos y otros más, crea la escena musical más importante de la capital inglesa en aquella época. Al poco tiempo formó una de las primeras bandas de blues de entonces llamada Elmore Lewis. En el 62, Jones era miembro de la banda de Alexis Corner, Blues Incorporated. A Jagger lo conoció cuando este asistía a verlos al Ealing Club. Era tan periódica su asistencia que Brian logró que de vez en vez se aventara un palomazo con ellas. En esa ocasión, Kate también iba. Juntos subieron al escenario y a un lado de Corner tocaron Roll Over Beethoven. Posteriormente se llevaron un fuerte regaño por parte de Alexis Creel Davis al decirles: "Ese no es un jodido club de rock and roll". Ya en 1962, Brian invita a unirse a un nuevo grupo que estaba formando al joven Mick Jagger y a su amigo Keith Richards, al pianista
Ian Stewart, Derek Taylor al bajo y en la batería a Tony Chapman. El grupo lo bautizó como el título del nombre de una canción de blues ejecutada por el legendario Muddy Waters, que realmente lo volvía loco, Rolling Stone. Con el nombre The Rolling Stones, los ensayos fueron arduos, además tenían la ventaja de llevarse bastante bien, cada uno aportaba ideas e iban avanzando en el repertorio que habían elegido. Sobrando mencionar que todos los temas escogidos eran del género rhythm and blues, rock y obviamente blues. Cualquier hogar era bueno para poner en orden el setlist que debían presentar en su primera audición. Con la alineación de Jones, Jagger, Richards, Stu, Taylor y la adhesión del baterista Mick Avory, quien después sería miembro permanente de The Kinks, lograron tener su primera audición en el famoso Marquee Club el 12 de julio del 62. Fue cómico y a la vez molesto, recuerda Kate. Brian estaba empecinado en que tocáramos únicamente blues, se sabía completamente todos los riffs de las rolas de Waters, Johnson y otros. Mick y yo fuimos los que nos aferramos en agregar las canciones que nos formaron también dentro de la música, es decir, rock and roll. Queríamos rendirle una especie de tributo a Berry, Dealey y otros más que nos recuerdan. Al final no solo nos aventamos lo que quería Brian, sino también tocamos un jam extraordinario. 5 meses más tarde se dan los cambios definitivos. Bill Wyman se une a ellos en diciembre y en enero del 63, Charlie Watts. Charles Robert Watts nació el 2 de junio de 1941 en Wembley, Middlesex. Es hijo de Charlie Watts, de profesión camionero, y una operaria de una fábrica de nombre Jessica Moore Watts. Tiene una hermana de nombre Linda. Fue un estudiante con buen promedio escolar y sobre todo muy tranquilo y callado. Ingresó a estudiar a la escuela de arte Harrow Art School. Posteriormente se inscribió en Tyler's Croft Secondary Modern School. Su extraordinaria destreza en los dibujos y diseños le permitieron conseguir un trabajo bien pagado en Charles Hobson y Gray, una agencia de publicidad. Tenía 21 años y su vida parecía definida. Pero había algo más, su amor por el jazz que había empezado con Charlie Parker y la batería de 12 libras esterlinas que su madre le regaló a los 14 años. Entonces, como hobby, empezó tocando en una banda de amigos, la cual tocaba rock y jazz. Luego conoció a Alexis Corner y gracias a su extraordinario golpe fue invitado por el mismo Alexis para que ingresara a su Blues Incorporated. Aprendí el blues de un tipo llamado Cyril Davis y de Alexis Corner. Kate y Brian me llevaron a Jamie Red. Solían tocarlo todo el tiempo hasta entonces. Para mí el blues era Now's the Time por Charlie Parker o Western Blues de Louis Armstrong. No sabía nada de blues de Chicago. Después de haber declinado formar parte de los Stones por un año y por insistencia de la esposa de Alexis, Bobby, en enero Charlie ingresó a los Rolling Stones y desde ese momento hasta ahora no solo es el baterista de la banda sino también del rock mundial. Charlie nunca ha protagonizado ningún escándalo, ni tampoco ha sido preso, ni se le ha vinculado con drogas, casi no parece un Stone. Y nada más lejos de la verdad, su tranquila personalidad ha sido fundamental en la historia de la banda, tanto en los negocios como en lo artístico, a tal punto de que muchas veces Kate y Mick dijeron que Charlie era el verdadero líder del grupo. Bill Perks nació el 24 de octubre de 1936 en Londres, Inglaterra. Su nombre artístico lo adoptó de un entrañable amigo con el cual realizó el servicio militar en la Real Fuerza Aérea Británica. Al mismo tiempo que estudiaba, su inclinación hacia la música se hizo más creciente. A la edad de 10 años y hasta cumplir 13 tomó clases de piano. Al finalizar la secundaria entró a trabajar como bibliotecario, empleo también de su padre. Posteriormente tuvo cierta atracción por la guitarra, pero fue hasta que vio al bajista del grupo Baron Knights cuando se subyugó con el bajo. Antes de formar parte de los Stones, tocó en una banda local llamada The Cliftons. Luego fue su amigo Tony Chapman quien lo recomendó para que ingresara a los Stones. Le agradó la idea, así que hizo una especie de prueba y de manera inmediata ingresó a las filas del grupo. De esa manera se convirtió en el Stone más silencioso. This is something we never do. This is something we never do. It's all about the banana and the lemon, I think.